¿Alguna vez sentiste que todo se derrumbó y no había más salida? Como si los sueños murieran, las puertas se cerraran y el silencio de Dios fuese ensordecedor. ¿Qué pasaría si te dijera que cuando todo parece perdido, es justamente ahí donde Dios planta su promesa más poderosa? Si cuando todo se apaga, Dios está sembrando un nuevo comienzo. Cuando tus fuerzas terminan, Él empieza a escribir el capítulo que cambiará tu historia. Lo que parece el fin es solo el terreno fértil donde brota la esperanza. Hoy quiero revelarte un secreto que muy pocos conocen. Dios es un especialista en actuar en la ruina. Cuando las luces se apagan, cuando la gente se va, cuando la vida dice no hay más, es ahí donde el cielo susurra una promesa que transformará todo. Este no es un video más. Es un mensaje escondido en el desierto de tu alma. Es una semilla de esperanza que, si decides escuchar hasta el final, puede brotar en forma de milagro. A lo largo de los próximos minutos, vas a entender por qué ese momento oscuro que viviste, esa caída, ese abandono, esa oración sin respuesta, no fueron el final. Fueron solo el momento exacto en que Dios estaba plantando algo eterno. ¿Y si aquello que perdiste solo era la tierra que necesitaba ser removida para que naciera algo nuevo? ¿Y si la lágrima que derramaste regó la semilla que Dios escondió en tu alma? ¿Y si el dolor que sentiste fue el abono del cielo para que naciera la promesa? En este video vas a conocer historias bíblicas que probarán que los mayores milagros de Dios comenzaron cuando todo parecía perdido. Así que quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje puede ser la señal que estabas esperando. Pero antes de comenzar, escribe en los comentarios: mi esperanza está en la promesa de Dios. Escribe esta frase como un acto de fe, porque no estás aquí por casualidad, sino porque Dios está a punto de hablarte. Dale like a este video ahora mismo. Al hacerlo, estarás empujando este mensaje para que llegue a otros corazones heridos que también necesitan saber que Dios aún hace promesas. Suscríbete a este canal, porque este lugar es más que un canal. Es un refugio espiritual para almas cansadas. Y recuerda, si alguna vez te sentiste solo, este canal está aquí para decirte que el cielo aún tiene algo reservado para ti. Así que, antes de comenzar nuestra historia de hoy, escribe: paz en Cristo. Esa es nuestra contraseña espiritual. Es el grito silencioso de los que todavía creen que Dios tiene la última palabra. Hoy vamos a descubrir juntos que, cuando todo parece perdido, Dios planta una promesa. Vamos a comenzar. Abraham, cuando el suelo desaparece, nace la promesa. ¿Alguna vez has sentido que el suelo se desmorona bajo tus pies? Que estás caminando sin rumbo, sin señales claras, sin certezas, solo con el peso del pasado, la presión del presente y el miedo al futuro. Así estaba Abraham cuando Dios le habló. No era un joven lleno de energía. Era un hombre mayor, con una vida construida, con raíces profundas en una tierra que pronto dejaría atrás. Pero Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y te mostraré una tierra. Y más aún, le prometió algo imposible a sus ojos, una descendencia incontable, siendo que ni siquiera tenía un solo hijo. A Sara, su esposa, la llamaban estéril, y el reloj biológico ya se había detenido hacía tiempo. Pero es ahí, exactamente en ese punto donde todo parecía perdido, donde Dios planta una promesa que cambiaría la historia de la humanidad. Y quizás tú estás justo en ese mismo lugar ahora, rodeado de silencios, preguntas sin respuesta, oraciones que parecen no subir y promesas que sientes que se deshicieron en el tiempo. Estás cansado, confundido, esperando una señal. Y tal vez lo que no sabes es que el hecho de que hayas llegado hasta este video es esa señal. Dios le hizo una promesa a Abraham en tierra extranjera. Le pidió que caminara sin mapa, confiando solo en su palabra. Y aunque Abraham no entendía, obedeció. Y su obediencia sembró un legado eterno. Él no fue perfecto. Dijo mentiras, dudó, incluso se adelantó a los planes de Dios con Ismael. Pero aún así fue llamado amigo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no dejó de creer. Quizás no ves nada florecer hoy. Pero, ¿y si justo ahora Dios está plantando una semilla bajo la tierra de tu corazón? ¿Y si este desierto que estás atravesando
Es el lugar exacto donde germinará una promesa. Sobrenatural. Dios no espera que tengas todas las respuestas. Solo espera que des el siguiente paso en fe. Como Abraham, como tú puedes hacerlo hoy. Agar, cuando eres descartado por el mundo, Dios te ve en el desierto. A veces no es solo que todo parece perdido, es que nos sentimos perdidos. Sin nombre, sin valor, sin dirección, como si fuéramos piezas desechadas de un plan que ya no nos incluye. Así se sintió Agar. Ella no era la protagonista, no era la escogida, no era la heredera de la promesa. Era solo la sierva, la extranjera, la que fue usada y luego enviada al desierto con su hijo. ¿Puedes imaginar ese momento? Sola, sin agua, sin esperanza, mirando a su hijo llorar y diciendo, no quiero ver morir al niño. Y fue exactamente allí, en ese momento final, cuando ya no había más lágrimas ni fuerzas, que Dios descendió al encuentro de Agar. No lo hizo en la comodidad de una casa. Lo hizo en el desierto, cuando ella creyó que todo se había terminado, y le dio una palabra que aún resuena: yo te he visto. Agar no conocía a Dios como Abraham, no tenía promesas grabadas ni altares levantados, pero después de ese día lo llamó el Roy, el Dios que me ve. Quizás tú te sientes como Agar, fuera del plan, lejos de la promesa, descartado por otros, con el corazón hecho pedazos y solo el desierto por delante. Pero escucha esto con atención. Dios no necesita que el mundo te apruebe para encontrarte. Él no te ha olvidado, Él te ve. Y donde el mundo ve fracaso, Dios planta una nueva historia. Agar salió del desierto con una promesa para su hijo. Volvió con esperanza, no porque las circunstancias cambiaron de inmediato, sino porque ella supo que no estaba sola. Y tú tampoco estás solo. Hoy Dios quiere que escuches esto. Hay un pozo de agua esperando por ti en medio del desierto. No te detengas, no te entregues. La promesa de Dios puede estar escondida justo debajo de tu quebranto. Moisés, cuando ya no crees en ti, Dios te recuerda quién te envió. ¿Has sentido alguna vez que ya no eres la persona que eras antes? ¿Que lo arruinaste demasiado como para ser usado por Dios? Moisés sabía lo que era eso. Él había sido príncipe, luego fugitivo, y por 40 años vivió en el anonimato del desierto, pastoreando ovejas que ni siquiera eran suyas. Ya no tenía voz, ya no tenía influencia, ya no tenía sueños. Había aceptado una vida sin propósito. Pero justo ahí, cuando todo parecía enterrado, Dios encendió una zarza que no se consumía. Y cuando Moisés respondió, Dios le dijo algo que cambiaría la historia. He visto la aflicción de mi pueblo, y he descendido para liberarlos, y tú irás. Pero Moisés dudó, respondió con inseguridad, con miedo, con heridas. ¿Quién soy yo?, preguntó. Y Dios no le dio una lista de cualidades, solo le respondió, yo estaré contigo. ¿Te das cuenta? La promesa de Dios no está basada en lo que tú puedes hacer, sino en quién es Él. Tal vez tú, como Moisés, tienes cicatrices del pasado. Tal vez crees que el tiempo te ha dejado atrás. Pero hay algo que no ves aún. Dios nunca dejó de escribir tu historia. Solo estaba esperando el momento exacto para encender una zarza delante de ti y llamarte por tu nombre. Y si sientes que tu voz está rota, que tu pasado pesa, que tu capacidad es poca, escúchame bien. Lo único que necesitas no es valentía, sino obediencia. No es fuerza, sino fe. Dios planta promesas en los terrenos más secos. Y si sientes que ya nada florece en ti, entonces prepárate, porque estás justo donde Dios hace crecer el propósito. Agar, cuando te abandonan, Dios te ve. ¿Alguna vez te sentiste invisible? Como si nadie notara tu dolor, tus lágrimas, tus luchas. Agar sabe lo que es eso. Fue usada, rechazada y expulsada al desierto. Una mujer sin hogar, sin rumbo, con un hijo en los brazos y un corazón hecho pedazos. Todo parecía perdido. No tenía a dónde ir, no tenía a quién llamar, solo tenía el desierto. Y el llanto de su hijo muriendo de sed. Pero fue allí, en medio de la nada, donde el cielo se abrió. Y un ángel del Señor le habló. No en un palacio, no en una multitud, no cuando estaba fuerte. Dios la encontró justo cuando estaba rota. Y Agar, sorprendida por esa visita divina, dijo algo poderoso.
Tú eres el Dios que me ve, el primer ser humano en toda la Biblia que le da un nombre a Dios. Fue una mujer sola, herida y extranjera. Eso es impresionante. Tal vez tú también sientes que nadie entiende tu proceso, que fuiste usado, ignorado, herido. Pero quiero que escuches esto con el corazón. Dios te ve, Dios escucha el llanto que otros ignoran. Él no solo ve tu historia, Él planta una nueva promesa en tu desierto. Porque ese lugar donde Agar creyó que moriría, fue el mismo donde Dios abrió un manantial, y lo hará contigo. Cuando todo parece perdido, Dios no solo te ve, también te restaura. Y lo que el mundo dejó a un lado, Él lo toma con amor y lo hace brillar. La promesa de Isaac. Esperanza cuando todo parece imposible. ¿Alguna vez has creído que algo es imposible? Esa sensación de que todo a tu alrededor grita que no puedes, que no habrá un cambio, que ya es demasiado tarde. Eso fue lo que Abraham y Sara sintieron durante años. Dios les había dado una promesa: serás padre de una gran nación. Pero en el transcurso de las décadas, lo único que parecía crecer era su edad, no la descendencia prometida. ¿Cómo es posible que algo florezca cuando todo parece marchito? Abraham tenía 100 años y Sara 90. En términos humanos, la promesa de Dios parecía más una broma que una verdad. ¿Cómo pueden nacer hijos cuando las fuerzas ya no están? Pero Dios se especializa en lo imposible. Y esa es una de las grandes lecciones que debemos aprender de la vida de Abraham y Sara. Un día Dios le dijo a Abraham que su promesa estaba a punto de cumplirse, aunque parecía demasiado tarde. A los ojos del mundo era un imposible, pero ante los ojos de Dios, ese momento era perfecto. Isaac nació, no porque la naturaleza lo permitiera, sino porque Dios tiene el control sobre lo que parece estar fuera de nuestro alcance. Tu promesa no está muerta. Tal vez sientes que es tarde, que has esperado demasiado tiempo, pero quiero que recuerdes esto: lo que Dios ha prometido, Él lo cumple. Si hay algo que Él ha sembrado en tu corazón, aunque el tiempo pase y las circunstancias digan lo contrario, Dios nunca se olvida de lo que ha dicho. A veces Dios nos lleva a esperar para mostrarnos que Él puede hacer más allá de lo que pedimos o imaginamos. Lo que para nosotros es imposible, para Él es solo un paso más hacia el cumplimiento de su plan. El sacrificio de Isaac, la fe que transforma el futuro. Imagina por un momento que después de años de espera, de ver la promesa cumplida, de sostener en tus brazos el sueño hecho realidad, Dios te pide que lo entregues todo. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías si la promesa que parecía perdida se convierte en la prueba más grande de tu fe? Este fue el desafío que enfrentó Abraham, el mismo hombre que había esperado pacientemente por Isaac. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. En ese momento, la promesa que parecía haber cumplido, parecía ahora ser la que se iba a romper. ¿Cómo puede Dios pedirte que sacrifices aquello que Él mismo te prometió? Abraham no entendió por completo, pero obedeció sin dudar. En ese acto de fe, no solo estaba demostrando su amor por Dios, sino también su confianza absoluta en que, si Dios había sido fiel para cumplir su promesa, Él también tendría una respuesta para lo que parecía el final de esa promesa. Lo que Abraham no sabía es que en el momento en que alzó su cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo y le mostró un carnero atrapado en un arbusto. La fe de Abraham no solo fue probada, sino que fue bendecida. Este acto, aunque doloroso y desafiante, fue una muestra del sacrificio y la obediencia que se necesita para ver el futuro transformado por Dios. A veces, para que Dios complete su obra en nuestra vida, es necesario entregar aquello que más amamos, confiando plenamente en que Él tiene un propósito más grande que nuestro entendimiento. Lo que Dios te ha dado, no lo perderás si sigues confiando en Él. Lo que parece una prueba, a menudo es la puerta abierta a la siguiente bendición. La historia de Abraham y Isaac nos recuerda que, aunque todo parece perdido, Dios siempre proveerá. El llanto de Raquel, la esperanza en medio del dolor. ¿Alguna vez te has sentido tan derrotado que todo lo que puedes hacer es llorar?
¿Has experimentado el dolor tan profundo que te parece imposible encontrar consuelo? En la vida, muchas veces enfrentamos momentos de sufrimiento tan intensos que nos parece que no hay salida. Pero hoy quiero que recuerdes que incluso en nuestros momentos de dolor más profundo, Dios tiene un propósito divino y una promesa de restauración. Raquel, la esposa amada de Jacob, vivió una tragedia dolorosa. Durante años luchó con la infertilidad deseando tener hijos. Finalmente Dios le dio a José, el hijo que tanto había deseado, pero después de dar a luz a Benjamín, murió. El dolor de Raquel fue profundo, tanto que sus lágrimas parecían no tener fin. La muerte de Raquel, al igual que en muchos de nuestros momentos de pérdida, parecía ser el fin de una historia de esperanza. Sin embargo, Raquel no fue la última. Dios tenía un plan mayor y una promesa que trascendía su dolor. Aunque sus lágrimas eran amargas, su sacrificio dio lugar a algo más grande. A través de Benjamín, la tribu de Benjamín nació, y más tarde, esa tribu sería fundamental para el futuro de Israel. Es fácil perder la esperanza cuando estamos atravesando pruebas, cuando vemos que nuestras oraciones no se responden como esperamos, cuando el sufrimiento parece interminable. Pero Raquel nos enseña que nuestras lágrimas no son inútiles. Dios ve tu dolor, y aunque en medio de él no entendamos todo, podemos confiar en que Él está trabajando en algo más grande de lo que podemos imaginar. Como le pasó a Raquel, Dios usa nuestras pérdidas y sufrimientos para preparar una bendición futura. Lo que te parece el final de una historia podría ser el inicio de una nueva etapa, donde Dios muestra su fidelidad de una manera que nunca imaginaste. La prueba de fe de Abraham, la promesa después de la desobediencia. Imagina estar en la cima de una montaña, con tu corazón lleno de temor y duda, mientras miras hacia el futuro, incierto y sombrío. ¿Qué harías si Dios te pidiera que sacrificases lo más preciado que tienes? Tal vez sientas que es una prueba que no puedes superar, una prueba de fe que te lleva al límite. Pero a través de la obediencia a Dios, incluso en lo más difícil, siempre hay una promesa al final. Abraham, conocido como el padre de la fe, fue llamado por Dios a un sacrificio que lo hizo cuestionar todo. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo prometido que nacía de una promesa que había tardado años en cumplirse. Abraham, lleno de angustia pero con fe, obedeció sin saber exactamente lo que pasaría, pero confiando plenamente en que Dios tenía un plan divino. Cuando ya había levantado el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios detuvo su mano y le proporcionó un carnero para el sacrificio. A través de esa prueba, Dios mostró que la obediencia es el camino hacia la bendición. Abraham había sido probado y a través de su obediencia, Dios le reveló la grandeza de su promesa. En nuestras vidas, Dios también nos prueba, permitiendo que enfrentemos situaciones que parecen imposibles de superar. Nos pide que confiemos en Él, incluso cuando las respuestas no son claras. Pero si confiamos y obedecemos, su promesa siempre se cumplirá. La prueba de Abraham nos enseña que Dios nunca pide algo sin dar algo mejor a cambio. La obediencia no solo nos lleva a la bendición, sino que profundiza nuestra relación con Dios y nuestra comprensión de su fidelidad. A veces, lo que parece una pérdida es en realidad la siembra de una gran victoria. La promesa cumplida, la resurrección de la esperanza. Cuando todo parece perdido, cuando las circunstancias nos superan y nuestra esperanza se desvanece, es en esos momentos de desesperación donde Dios siembra las semillas de su promesa más grande, la resurrección de nuestras vidas, sueños y expectativas. Uno de los momentos más conmovedores en la Biblia es la resurrección de Lázaro, un hombre que había estado muerto por 4 días. Marta y María, sus hermanas, estaban desconsoladas. Pensaban que ya era demasiado tarde para que Jesús hiciera algo. La muerte había tocado su puerta, y las esperanzas de ellas parecían haberse ido con su hermano. Sin embargo, Jesús llegó cuando todo parecía perdido. Con un poder que solo Él puede tener, habló a la tumba y Lázaro resucitó.
Este milagro no solo mostró la autoridad de Cristo sobre la muerte, sino que nos recuerda que Dios nunca llega tarde, aunque a veces parezca que no está allí cuando más lo necesitamos. En nuestra vida, cuando enfrentamos situaciones donde las posibilidades de resurrección son nulas, es ahí donde Dios nos muestra su mayor poder. Él tiene la capacidad de traer vida a lo que está muerto, esperanza a lo que está perdido y promesas que parecen ya no tener sentido. Lo que parece el final para nosotros es solo el principio de la obra redentora de Dios. Cuando todo parece oscurecerse, es cuando la luz de Dios brilla más fuerte. Esta promesa de resurrección no es solo física, sino también espiritual y emocional. Dios nos resucita del dolor, la frustración y el miedo. Jesús, al resucitar a Lázaro, no solo demostró su poder en la vida de ese hombre, sino que también nos dio un adelanto de lo que Él hace por cada uno de nosotros, trayendo nueva vida a nuestro interior. En cada situación que parece estar fuera de control, es el poder de Dios el que se mueve, resucitando nuestras esperanzas y sueños, incluso en la oscuridad. Llegamos al final de este viaje, y quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta aquí. Pocas personas tienen la paciencia y la fe para quedarse hasta el final de una historia como esta. Y tú has demostrado tu compromiso con Dios y contigo mismo. Eres uno de los elegidos. Hoy hemos hablado de promesas, de momentos donde todo parecía perdido, pero también de cómo Dios puede sembrar esperanza cuando ya no queda nada más que oscuridad. La resurrección de Lázaro es solo un reflejo de lo que Él quiere hacer en tu vida. Dios no ha terminado contigo. Aunque sientas que no hay salida, recuerda que la promesa de vida y restauración está en las manos de nuestro Señor. Así que te pregunto, ¿estás listo para ver cómo Dios resucita lo muerto en tu vida? ¿Te atreves a creer que lo que parecía irremediable es solo una oportunidad para que Dios se glorifique? Si has llegado hasta el final de este video, es porque has dado un paso importante para experimentar esa resurrección en tu vida. Es hora de tomar acción. Si esta palabra ha tocado tu corazón, quiero que comentes una frase poderosa: Dios resucita mis sueños. Al compartir esta frase, te comprometes a confiar en que lo que Dios tiene preparado para ti es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Pero esto no termina aquí. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta al video. Estas acciones no son solo para apoyar el canal, sino también para que el mensaje de esperanza llegue a más personas que lo necesitan. Cuando le das like y compartes, estás siendo un instrumento de Dios para alcanzar a aquellos que están al borde de la desesperación. Si has llegado hasta el final de este video, te felicito porque muy pocos logran hacerlo. Eres parte de una comunidad que no solo busca inspiración, sino que busca ser transformada por el poder de Dios. Comparte este video. Imagina que al compartirlo, puedes ser la chispa que enciende la llama de esperanza en alguien más. No hay mayor satisfacción que saber que Dios está usando tus manos y tu corazón para hacer un bien en la vida de otros. Finalmente, te invito a tomar unos minutos de silencio al final de este video. Deja que la paz de Dios inunde tu corazón y aprovecha este tiempo para dar gracias al Señor. Gracias por su fidelidad, por las promesas cumplidas y por las que aún están por venir. No pauses este video, no te apresures. Quiero que sientas la paz de Dios, que permanezcas en silencio y que en ese silencio encuentres las respuestas que tu alma tanto necesita. Gracias por ser parte de esta familia. Que la paz de Cristo esté contigo.